Toma dos. Esta es la primera serie de videos que voy a hacer. Va a ser en un reto que ha creado esta página que se llama LeetCode. LeetCode es una plataforma de resolver problemas para prepararte para entrevistas técnicas o también problemas en general que no necesariamente tú lo encuentras en el trabajo, pero te ayudan a mantener tus habilidades de análisis de algoritmo actualizadas. Ellos van a estar sacando un problema cada día por abril. Lo dividieron en semanas aquí. Y al final, si tú haces todos los problemas, te van a dar un premio también. O bueno, te va a entrar en una tómbola para ganarte un premio. Yo hice los primeros, no he hecho el de hoy todavía. Pero me voy a tomar un tiempo ahora para hacer un video por cada uno de estos. Y así pueden eh, ver más o menos la solución en detalle, cómo yo llegué a la solución. Y dos, también vamos a estar viendo tips de JavaScript para los que están aprendiendo JavaScript. Esto van a ser una muy buena serie para entender más o menos cómo funciona el lenguaje. Así que sin más preámbulo, vamos a entrar al primer problema. Acá te pone la definición del problema. Cuando tú lo resuelves te dan la opción de ver las soluciones si tiene alguna que otras personas han hecho. Déjame yo resetear esta solución aquí porque ya yo lo había completado anteriormente. Y luego que tú puedes hacer pruebas manuales si tú quieres probar algún caso en particular, ver cómo corre antes de enviarlo y nada, escribir tu problema. Entonces tu código. El primer problema que tenemos aquí se llama single number. Es un nombre solo, un número solo. Dice, dado a que nosotros tenemos un arreglo que no está vacío, importante prestar atención a los detalles de los problemas, porque muchas veces son parte de la solución y te ahorran también hacer pruebas de cosas que realmente tú no necesitas, como por ejemplo tú no necesitas en este caso hacer pruebas de si el arreglo por lo menos tiene una posición, porque tú sabes ya que no está vacío. Cada elemento aparece dos veces excepto por uno. Entonces es encontrar ese elemento que aparece una sola vez. Tu algoritmo debe de ser en un tiempo lineal. Vamos a hacer también unos videos relacionados bueno, quiero hacer en el canal unos videos de cómo hacer análisis de complejidad del código, tanto de memoria como de la velocidad en la que corre el programa. Y dice aquí que si podemos implementarlo sin uso de memoria extra. Lo primero es que si analizamos la entrada, aquí vemos que el 2 se repite dos veces y el 1 no se repite, por lo que vamos a imprimir el 1. Y aquí el 1 se repite dos veces, el 2 se repite dos veces y el 4 no se repite, por lo que debemos imprimir el 4. Si pudiéramos utilizar una memoria extra, podemos ir guardando algo que se llama set. El set te guarda un número único de manera eficiente y cuando el número ya existe no lo agrega de nuevo. Entonces podemos utilizar un set. También eso se puede hacer con un map. El map también es una estructura de datos que guarda guarda una llave que apunta a un valor y esa llave es única. Entonces podemos ir guardando en este caché esos valores que ya hemos visitado y cuando lo encontramos de nuevo lo borramos. Entonces, vamos a utilizar un map. Pueden hacerlo también con un set, pero con el map yo creo que es mucho más fácil de entender. Entonces, vamos a crear un cache. Ese cache va a estar vacío inicialmente, pero obviamente la estructura de ese cache va a ser, yo tengo un 1, por ejemplo, que encontré, le voy a poner el valor de true, por ejemplo, y encuentro un 2, le voy a poner el valor de true y así sucesivamente. Estos van a ser los key y estos van a ser los valores. Entonces, pero inicialmente está vacío. Entonces vamos a hacer un for, que es como tú recorres un arreglo que va a ir desde la posición 0, ¿verdad?, hasta la última posición del arreglo. Y vamos a ir uno por uno y vamos a revisar
si ese número está ya en nuestro mapa que nosotros creamos aquí. Y si ya está, lo vamos a borrar, porque eso quiere decir que si teníamos el 2 y encontramos el 2 de nuevo, lo borramos. Y si no, lo vamos a agregar. Entonces vamos a tener un if aquí. Si en nuestro caché nosotros tenemos el número en esa posición y nosotros vamos, así nosotros de esta manera tú puedes borrar de una estructura de datos como esta. Y de lo contrario, lo que vamos a hacer es que le vamos a hacer true, ¿verdad? Entonces ahora mismo, cuando encontremos el 2, no está, sino que lo va a agregar. Cuando lo encontremos de nuevo, está, esto va a devolver true. Entonces lo va a entrar acá, lo va a borrar de la estructura. Y cuando encontremos el 1, lo va a agregar y ahí va a terminar el problema. Entonces al final lo que tenemos que hacer es tomar el único que está dentro del caché. Y eso nosotros lo podemos hacer. Hay una manera de conseguir todas las llaves que están dentro de una estructura de datos como esta, que se llama object.keys, y eso te va a devolver toda la llave de cualquier objeto que tú le pases. Y como sabemos que solamente va a tener una al final, dada la estructura del problema, nosotros vamos a devolver la posición número 0, que sería lo único que tiene. Si enviamos esto, que lo pueden hacer aquí, pueden hacerle correr el código local antes de mandarlo, para solo asegurarse que no tienen ningún problema de sintaxis. Pero ya cuando están seguros, lo envían y aquí le va a decir que fue aceptado. Lo ven acá. Pero el problema de esto que nos dice es si nosotros lo podemos usar sin utilizar una memoria extra. Si pudiésemos cambiar el arreglo de entrada, otra manera que podemos hacerlo es organizando el arreglo. Una vez nosotros lo organicemos, podemos verificar si las posiciones son iguales y vamos revisando de pares. Y si todas son iguales, debería, llegar hasta el final sin romperse. Pero si hay una que es diferente, va a terminar el problema. Para que se explique un poco mejor, si yo organizo esto que está acá, en este caso, por ejemplo, yo tengo el 1, el 2 y el 2, y yo voy verificando de 2 en 2 y verifico estos dos, ya yo veo que ellos son diferentes. Entonces yo puedo decir que el primero que yo encuentre es el que es diferente. Pero en el segundo caso, vamos a suponer que tenemos que 1 y 1 se repite, luego tenemos que 2 y 2 se repite, y luego tenemos el 4. Entonces vamos a revisar los pares. Estos dos son iguales, estos dos son iguales. Entonces, como vamos de 2 en 2, el último no lo vamos a revisar, por lo que si el número está en el final, podemos simplemente devolver el último número. Pero vamos a suponer que que el 4 se repita y que tengamos un 3 aquí en el centro. Vamos a suponer que tengamos un 3 y que el 4 sí se repita, que es el problema más o menos, eso, después de organizarlo. Vamos a revisar el 1 y el 1, luego le sumamos 2 a esa posición. Vamos a tener el 3 y el 2. Ya vemos que no son iguales, por lo que el primero va a ser el que yo voy a devolver. Entonces vamos a escribir esa lógica. Primero para eso tendríamos que organizar el arreglo de menor a mayor o mayor a menor, dependiendo de cómo lo hagan, va a cambiar un poquito su lógica de si el número viene antes o viene después. Pero en este caso vamos a ponerlo de menor a mayor. Sort es una manera de organizar un arreglo y sort recibe una función. Esa función que recibe aquí es la evaluación que él hace entre dos posiciones del arreglo para saber si la posición debe de venir antes o después de esa. Como queremos organizarlo de menor a mayor, una manera de hacerlo corto es hacer B menos A. O sea, cualquier posición que tú compares con otra posición, réstale a la segunda posición 1, A. Y pueden ver los detalles de cuál es la implementación de ese sort en Google. Pero eso lo va a organizar de menor a mayor. Entonces, como ya sabemos que está organizado de menor a mayor, vamos a estar empezando en la posición número 1, porque vamos a estar comparando la posición actual con la anterior para asegurarnos que la primera no se está comparando con una posición que no existe. Vamos a empezar en la segunda y vamos a probar con la anterior. Y vamos a estar sumando obviamente de 2 en 2, porque
vamos a estar revisando los pares. O sea, vamos a verificar si la posición de los números en la posición i-1 es diferente de la posición actual. Entonces nosotros vamos a devolver el pasado, obviamente, porque ya sabemos que está organizado. Y si no son iguales, eso quiere decir que el primero es el único que es diferente de todos los que están dentro del arreglo. De lo contrario, puede pasar lo que tenemos aquí, el caso que teníamos aquí, que es que como vamos sumando de 2 en 2, cuando llegue aquí y sume a 2, el número va a exceder el arreglo, por lo que el último no se va a revisar. Entonces, si llegamos ahí, vamos a devolver el último. Y esto va a ser número en la posición num.length menos 1, que así nosotros podemos conseguir la última posición. De hecho, podríamos hacer nums.pop también, porque sabemos que es la última posición. Por eso también modificaría el arreglo y va a devolver la última posición del arreglo. Solamente tengan cuidado con esta implementación, porque aquí destruimos la estructura de entrada, porque esto se pasa por referencia en vez de ser una copia. También, si quieren evitar eso y como quiera lo quieren copiar, pueden hacer un pequeño truco para copiarlo con JavaScript. Pueden hacer, por ejemplo, nums sea igual a nums.map de cada uno de los números, y eso hace una copia del arreglo de entrada. Pero ahora mismo no le importa mucho eso, así que vamos a correrlo aquí para asegurarnos que por lo menos corre bien, que no tiene problema de sintaxis, y luego vamos a enviarlo y aquí vemos que también se aceptó. Ahora no estamos utilizando ninguna memoria extra, porque lo estamos organizando y no estamos guardando nada, solamente estamos verificando que el anterior es igual al que sigue. Pero este algoritmo que está aquí, en el mejor de los casos, corre en LLOGN, que es más o menos el promedio de organizar un arreglo. Este problema no está en tiempo lineal, porque va a ser nlogn más n, porque lo corremos una sola vez. Si lo queremos hacer en tiempo lineal sin organizar, hay otra manera en la que nosotros podemos utilizar una operación matemática que se llama XOR. XOR te permite, el principio de XOR es que si tú le haces XOR a dos números, los números, recuerden que tú lo puedes tener en binario, o sea, un número tiene una representación binaria. Si tú haces un XOR de un número con el mismo número, ese número se cancela, sus posiciones de bit. Por ejemplo, en binario, si tú escribes, por ejemplo, el 5, sería 101. Si tú a eso, si se escribe la operación XOR, tú le haces de 101, el resultado de eso va a ser 000. Entonces, si nosotros agarramos y guardamos una variable con 0 inicialmente y le vamos haciendo XOR a todas las posiciones, al final el único que no se va a volver a apagar va a ser el que no se repite. Por ejemplo, voy a poner este ejemplo. Si tenemos la primera representación del 4 sería 100. Si le hago XOR, o sea, empezamos con 0 primero. Vamos a empezar con 0. Suponiendo en vamos a mantenerlo solamente con 3 bits para mantenerlo fácil. Si a 0 le hacemos XOR del número 4, se nos va a cambiar a 100. Si a eso nosotros le hacemos XOR del número 1, eso nos va a cambiar a 101. Si a eso nosotros le hacemos XOR del número 2, nos va a cambiar a 111. Si al 1 nosotros le hacemos XOR del número 1, eso nos va a cambiar a 110. Y si entonces a ese número que tenemos le hacemos XOR del número 2, nos va a cambiar a 100, porque el 1 va a apagar el 1 y el 2 va a apagar el 2, que es el contrario. Y solamente al final, fíjense cómo nos va a quedar el 4. Pueden pausar el video o devolverlo si entonces les da un poco complejo, y leer un poco acerca de cómo funciona la operación XOR.
Para implementarlo, solamente vamos a necesitar una sola variable. Vamos a ponerle que se llame check, por ejemplo, que va a empezar en 0, que va a ser todo apagado acá. Y por cada uno de los números, en esta ocasión vamos a empezar desde la posición 0 y vamos a ir incrementando de 1 en 1 solamente. Nosotros vamos a hacerle al valor check, le vamos a hacer el XOR. Esto es lo mismo que hacer igual a check XOR de número en la posición i, ¿verdad? Pero una manera más corta de hacerlo es que esta operación, cuando tú la estás asignando a la variable de la izquierda, tú puedes juntarlo, y eso lo que hace es que asigna y le hace la operación a esta variable y se la asigna a ella misma. Eso es una manera corta de hacerlo. Y al final vamos a devolver el check. Si corremos esto, va a ser esta operación que está acá y va a también dar el mismo resultado. Y aquí ya lo hemos reducido la complejidad a hacerlo solamente por cada una de las variables sin tener que organizarlo. Y tampoco utilizamos una memoria extra, porque una memoria extra significa que tu memoria va a cambiar con respecto a n. Y en este caso, nosotros simplemente estamos guardando un número binario y estamos encendiendo y apagando a medida de que se van apareciendo los números. En el peor de los casos, si tú tienes que analizar esto va a ser O de n. Y en memoria, suponiendo que todos los números hasta la mitad del arreglo no se repiten y luego se empiezan a repetir, y el que se repite está al final, este número pudiera guardar todas las combinaciones de números dentro del arreglo hasta esa posición, y luego la va a ir cancelando todas. Entonces va a ser igual en memoria simplemente un número binario del número más grande que nosotros pudiéramos tener. Y este fue el primer problema. Así que nos vemos para el próximo problema. Espero que lo hayan entendido, y si tienen cualquier duda o cualquier observación, también me dejan saber en los comentarios. Hasta la próxima.